Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy en A Partir de Ahora, Participación Ciudadana, esa reconocida organización cívica, pasa balance a este primer año de gobierno del presidente Danilo Medina. Tenemos tres distinguidos invitados e invitadas. Maricela Duval, que es la coordinadora general de Participación Ciudadana, Josefina Arbelo, del Consejo de Participación Ciudadana, y José Ceballos, coordinador del área de justicia de Participación Ciudadana. Vamos a un brevísimo espacio de publicidad y retornamos. Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Como anunciamos, vamos a pasar balance a este primer año de gestión del segundo gobierno del presidente Danilo Medina, aquí con las amigas y amigos de Participación Ciudadana. Vamos a ver, Maricela Duval. Se inició esta parte. Sí. Y agradeciéndole mucho este programa, porque aquí tienen una buena representatividad de participación ciudadana. Bueno, como decíamos al principio, evaluar un primer año siempre tiene sus riesgos, sobre todo en un gobierno que ya viene cumpliendo, sería 5 años si lo vemos de continuidad, ya un quinquenio, que es un periodo más o menos importante para iniciar el proceso de cualquier modelo de desarrollo que se desee implementar. Si lo vemos también en una perspectiva más amplia del partido oficialista que viene ocupando en la presidencia del país, ya casi para los 2 decenios, podríamos decir así, entonces sí es un periodo importante para analizar. Pero bueno, haciendo una evaluación muy rápida, habría que concluir que el partido oficialista prácticamente ha fracasado para satisfacer. No es un juicio muy duro y tajante. Puede ser un juicio, bueno, vamos a ver, no tiene grandes logros en términos de cumplir con sus funciones básicas, que es atender las necesidades básicas de la población. Ha fracasado en 3 aspectos básicos que yo quiero señalar. Primero, lo de la seguridad ciudadana. Si lo vemos por los altos niveles de delincuencia y de inseguridad ciudadana. Ese es un punto. Inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana. Si lo vemos desde el punto de vista de satisfacer necesidades básicas de la población, también tiene grandes déficits en términos de lo que son los altos niveles de desigualdad y de inequidad social que hay, que podríamos más adelante comenzar a analizar por sectores básicos de la población, como la salud y la educación. Económico, pese al crecimiento económico, porque es un crecimiento económico que no se distribuye. Ese es el segundo punto. Y en un tercer aspecto, yo pienso que ahora con todos estos hechos de corrupción, este gran escándalo de corrupción que toca justamente el primer año de este periodo de gobierno. Ustedes recuerdan que el gobierno se inicia, con las denuncias de los partidos que participaron en la oposición en las elecciones del 2016, acusando, del exceso abusivo, del uso abusivo de los recursos públicos por el partido oficialista, y en ese contexto es que surge el gran escándalo de Odebrecht. Un escándalo que ha seguido agudizándose y tomando cuerpo en la sociedad dominicana y que ha restado mucha credibilidad y legitimidad para el gobierno. Bien, pues tenemos entonces esos 3 puntitos como aspectos negativos pasando balance. Pasando balance, exactamente. Vamos a ver qué nos dice Josefina Arbelo. ¿En cuáles otros aspectos podemos señalar, digamos que sombras y luces? A ver si aparecen algunas luces. Sí. Bueno, el mismo proceso, como hablaba Maricela, de las denuncias con relación al caso de Odebrecht, trajo lo que ha sido la Marcha Verde. Es decir, a consecuencia de ese nivel de inconformidad de la población con el uso de los recursos del Estado, denuncias muy evidentes, han movilizado a la sociedad dominicana, que realmente el caso de Odebrecht se puede considerar para la sociedad dominicana una oportunidad.
a pesar de que es un elemento negativo, en el sentido de que va a permitir que la sociedad dominicana pueda empezar a demandar o haya hecho todo ese proceso de una manera mucho más contundente y con una participación de la ciudadanía bastante significativa, lo que tiene que ver con la corrupción y la impunidad. Que anteriormente ya estamos acostumbrados que un caso tapaba otro caso, para decir, bueno, que los tucanos, que la Sunlan, o sea, todos los demás casos que se pudieran dar, el mismo caso de la OISOE, el Hospital Darío Contreras, el parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es decir, muchos casos conocidos donde claramente está evidenciado que ha habido corrupción. Pero el caso de Odebrecht tiene una magnitud que ha puesto a pensar al gobierno de Danilo Medina. Entonces ha sido un elemento negativo en el sentido de que acentuó mucho más el asunto de la corrupción, porque ellos no han hecho el proceso de enfrentar la corrupción. A pesar de que en varias ocasiones, bueno, cuando subió en su primer mandato, lo primero que dijo fue que al simple rumor iba a enfrentar la corrupción. Pero han habido casos muy evidenciados que no ha sido enfrentado. Entonces, ahí es un elemento negativo porque él no ha cumplido con lo que planteó que sí iba a satisfacer a la ciudadanía en lo que ha sido esta demanda. Una oportunidad también, el caso de Odebrecht, porque ha contribuido a que la ciudadanía haga conciencia de una manera masiva sobre la magnitud de la corrupción en República Dominicana y la ineficiencia o desinterés del Estado para enfrentar el problema. Eso que tú señalas entonces, Josefina, un punto negativo, pero que la gente lo ha hecho positivo de alguna manera. Ha sido una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Vamos a ver qué nos dice José Ceballos. Mira, indudablemente, el punto central que destaca un poco la visión más negativa con respecto al gobierno en este año es el de la corrupción. Por lo que Odebrecht ha agregado y por la forma en que el gobierno ha respondido. Hay una serie de demandas establecidas en la sociedad dominicana que reclaman del gobierno alguna acción que evidencie una actitud de controlar la corrupción. Y por un lado el gobierno, después de la salida de la Marcha Verde, en términos de gobierno se ha quedado callado en ese sentido, o sea, no ha dado una respuesta a lo que se le está demandando, y esto provoca en cierta medida que la población entienda que por los compromisos que tiene el gobierno sigue atado a este nivel de corrupción que hay en el país. Hay otro elemento que destaca y es que en este año creció una posición crítica de parte de la ciudadanía, no de parte de los partidos, no de parte de la oposición política, sino de la misma ciudadanía que se expresa en esa masa que ha participado en la Marcha Verde. Y esto es significativo. ¿Por qué es significativo? Porque los gobiernos del PLD, y más el de Danilo, no habían tenido un momento de ruptura, de quiebre en su relación con la ciudadanía. Por eso uno decía, estamos indiferentes, estamos en una situación donde creemos todo lo que se nos dice, y se hacían críticas hacia la población y hacia nosotros mismos de por qué la gente no respondía, no demandaba. Algunos amigos sociólogos decían que había una desmovilización, si vale el término, en la sociedad dominicana. Sí. ¿Piensa que concluyó ya ese periodo de desmovilización? Por lo menos yo pienso que hay otro momento. No sé hasta dónde lleguemos en esta actitud, porque no hay respuesta y todavía no hay un triunfo que podamos decir que logramos. Pero la gente está en la calle. La gente está en la calle. Entonces, pero eso es importante porque el mismo Partido de la Liberación Dominicana debe haber analizado si hay un quiebre en su relación que rompe el consenso que había entre el ciudadano y el gobierno en sus ejecutorias, entonces qué implicaciones electorales tendría eso para el gobierno. El otro aspecto es, a pesar de que los números y las informaciones señalan que tenemos una economía en crecimiento, entonces no se explica por qué algunas obras sociales están semi-paralizadas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el metro en la parte oriental no se tiene explicación por qué no acaba de concluir esa obra. Claro, no se está invirtiendo
el mismo porcentaje de dinero. Antes de salir, el anterior director de la institución encargada de eso planteaba que se le había dejado sin recursos, Diandino Peña. Y si tú sumas eso al fracaso de la recuperación de los hospitales, te das cuenta que hay un problema o de prioridad con Punta Catalina o de realmente falta de recursos económicos para avanzar. Y a propósito de eso, de los hospitales, a mí me gustaría poner un punto también positivo, porque ciertamente, como usted dice, no todo es negativo, pero las limitaciones de lo positivo. Por ejemplo, uno de los programas que ha sido mejor valorado de la población en este primer año de gobierno, precisamente, es el 911. Y efectivamente ha sido un programa, servicio de emergencia, un programa muy necesario, muy bueno, muy bien valorado por la ciudadanía. Mas, sin embargo, tiene sus grandes limitaciones, que es un sistema de salud en crisis prácticamente, porque el 911 es muy eficaz para salvar y dar una emergencia en un momento específico, pero hay que acudir, hay que llevarlo a un sistema de emergencias también hospitalario. Entonces, está en crisis el sistema de salud, cómo están funcionando esas unidades de intensivo donde tiene que ir una emergencia, el personal, con qué personal cuenta, el equipamiento de las áreas de intensivo también. Generalmente están con los equipos dañados, no están funcionando, el mismo sistema de ambulancia también. Es decir, aún un programa que ha sido bien valorado y que pudiera ser uno de los programas punteros de simpatía para el gobierno, tiene las limitaciones de encontrar un sistema de salud que no responde a las propias necesidades de emergencia, al propio aumento de la demanda que le va a generar este nuevo programa. Bueno, la promesa que han hecho las autoridades es que, como fueron muchos intervenidos al mismo tiempo, centros de salud, que una vez que se comiencen a concluir esos trabajos, todo volverá a la normalidad, que van a estar a la par de la demanda de la población. Si ellos no introducen las necesarias reformas en el modelo de servicio, y la población sigue acudiendo masivamente al nivel de especialización, en pocos meses comienzan a deteriorarse los hospitales reparados, comienzan a deteriorarse las nuevas construcciones. Son hospitales que viven abarrotados de personas. Eso se resuelve con la atención primaria de salud, estrategia, y con ese nivel secundario, ese segundo nivel de atención que casi nadie lo menciona, pero que tiene un rol importantísimo para preservar y para descongestionar el tercer nivel, porque son esos hospitales que funcionan en las cabeceras de provincia, en los municipios pequeños. Las regionales. No, en los municipios pequeños. Sí. Una mujer no tiene que venir de Samaná, de Neiva, de esos provincias y los municipios de ahí, Hondo Valle, de Elías Piña, no tiene que venir ni siquiera al Hospital Regional de San Juan, ni en el caso del Hospital de Pina, de San Cristóbal o el Cabral Ibáez. Esa estructura también tiene un rol muy importante, porque ahí es donde deben ocurrirse el grueso de las cirugías, el grueso de la cesárea, de los partos. Pero las mujeres vienen directamente a las maternidades de Santo Domingo, y así podríamos seguir analizando. Sí, pero hay una situación con relación a lo de salud, de que cuando todos los hospitales estén en buenas condiciones, entonces la gente va a sentir como que valió la pena esperar. El problema es que ha habido consecuencias. Por la ausencia de equipos, medicamentos, personal, han habido muertes y ya eso no tiene remedio. Entonces, realmente la decisión de empezar, de trabajar más de 50 hospitales al mismo tiempo fue una decisión equivocada, porque contribuyó a crear un caos, ¿verdad? Un caos dentro del proceso de salud, o del sistema de salud, que ha tenido consecuencias, porque si fuera simplemente esperar, bien, pero en la salud hay situaciones en las cuales usted no puede esperar. Faltó planeación entonces. Faltó planeación. Comenzando contigo misma, Josefina, me gustaría que hablemos un poco de lo que ha sido una especie de buque insignia del gobierno, que es la educación. Fruto de una lucha de la ciudadanía también, que obligó a los candidatos en 2012 a una cosa extraña en cualquier país, pero aquí hubo que firmar un pacto presionado por la ciudadanía para que los candidatos dijeran, sí, yo voy a cumplir lo que es una obligación, porque es una ley. Pero bueno, se hizo esa gran inversión en educación. ¿Cómo tú evalúas
el trabajo del gobierno en materia de educación? Bueno, ese es uno de los elementos, digamos, positivos que ha tenido el presidente Medina, que después de tanta demanda desde la población para que se aprobara el 4%, pues se logró con este presidente. Y la inversión que se ha hecho, digamos, la posibilidad de invertir en la cobertura educativa, es decir, instalaciones para que mayor cantidad de estudiantes puedan tener acceso a la educación, es un elemento positivo. Lo que empaña, en cierta medida, esa posibilidad que tuvo Danilo con el 4%, ha sido que inicialmente se ha quedado en la construcción, en aplicar los recursos en el área de construcción. Pero sabemos que hay muchos elementos que no están dándole calidad a la educación y que lamentablemente una serie de estudios que se han hecho tanto nacionales como internacionales nos colocan como país en un lugar negativo frente a otros países en cuanto a la calidad de la educación. Entonces es un elemento en el cual las autoridades han olvidado la inversión de los recursos para mejorar la calidad de la educación. Pero también está, lamentablemente, en las denuncias que se hicieron en OISOE, en la Oficina de Ingeniero, Supervisora de Obras del Estado, con relación a actos de corrupción, que trajo como consecuencia la muerte de un arquitecto. Eso provocó un efecto en la calidad de la construcción, porque posterior a eso, algunas universidades, incluso un organismo internacional, hicieron estudios para ver la posibilidad de que esos centros educativos nuevos pudieran también ser centros de refugio, como aquí estamos en la zona de los ciclones, ¿verdad?, de las tormentas, y hay recomendaciones en el sentido de que muchas de esas edificaciones necesitarían ser reforzadas para poder ser utilizadas como centro de refugio. Cuando sabemos que en este país, cuando hay cualquier tipo de evento de esa naturaleza, las escuelas, ¿verdad?, los centros de esa naturaleza, las iglesias se convierten en centros de refugio. Y en algunas ocasiones hemos visto cómo el inicio de las clases o la continuidad se ha visto retrasado porque las escuelas están llenas de personas que están en ese proceso. Sin embargo, ahora hay temores. Entonces, haber utilizado los recursos para ampliar la cobertura educativa es un elemento positivo, pero no darle la calidad ni a la construcción ni al programa es un elemento que empaña esa inversión, lamentablemente. Mira, en esa dirección yo diría que hay un proceso con respecto a la educación antes de las elecciones y uno posterior a las elecciones, en el cual vimos que como positivo, como señala Josefina, el gobierno asumió la propuesta del 4% y concentró su primer trabajo en las construcciones. Pero ese proceso de construcción evidenció muchas acciones de corrupción, desde compra varias veces de un mismo terreno hasta edificaciones de escuelas en lugares no construibles que provocaron una serie de pérdida de recursos. Pero le sumamos a eso también que los recursos del 4% fueron manejados como recursos para campaña electoral. O sea, fueron de alguna manera desviados, y no solamente para la reelección del presidente, sino que ahí tenemos como ejemplo la elección del hijo del ministro de Educación en Moca. Del anterior ministro. Del anterior ministro, perdón. Que el pueblo mocano entero denunciaba completamente este asunto. Y hay un después, y es con la llegada de Andrés Navarro, donde tú puedes ver que además de mantener la construcción de escuelas, hay como otros proyectos de desarrollo de la educación. Y está tratando de sanear la nómina. Y está tratando de sanear la nómina. Dice que hay algunos claro. entuertos. Entonces, ahí, en medio de la misma crisis de credibilidad que empezó a azotar al gobierno a partir del caso Odebrecht, esto aparece como una señal de que se puede hacer un saneamiento y de que el gobierno puede tener controles sobre la nómina que hay en cada supernumeraria, y que a partir de ahí hay otros proyectos, como por ejemplo el ministro actual, y es un elemento positivo, se ha propuesto
crear la mediación escolar dentro de las escuelas, que viene a responder a los niveles de agresividad que se fueron evidenciando durante un tiempecito que se estaban dando dentro de las escuelas, pero al mismo tiempo en la formación de los maestros que trabajan, ¿no? Y hay una dinámica que te va llevando en la inversión del 4% a otros elementos. Bien, con la anuencia de ustedes vamos a una primera pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos tratando de hacer un balance a este primer año de la gestión del presidente Danilo Medina con los distinguidos invitados e invitadas de Participación Ciudadana, con Marisela Duval, Josefina Arbelo y José Ceballos Chichi. Bueno, ya pasamos rápidamente un vistazo al aspecto de la educación. No sé si ustedes quieren agregar algo más sobre la educación. Se ha trabajado más o menos. Más o menos, ¿verdad? Bien. Ahora, retomando el tema del escándalo de corrupción de Odebrecht, y que fue la chispa que encendió todo esto, este movimiento ciudadano firme. Discúlpame antes de entrar a ese elemento. Sí. Hay otro aspecto que creo que es bueno indicar, y es la recuperación del río Sama. La medio ambiente, que venía de una línea, sí, claro, de prestigio total, ha jugado un rol importante, pero el trabajo del medio ambiente, sacando los barcos viejos, suprimiendo ahí la contaminación del río por el óxido que se genera, debe estar articulado, yo creo que está articulado, a todo lo que es el proyecto Domingo Sabio, que hasta ahora implica un modelo de desarrollo que no sacrifica a la gente pobre que vive ahí, hasta el momento, ¿no? Y que se va complementando con el retiro de estos barcos, con la limpieza del río, la creación de algunas plantas de procesamiento de aguas residuales, la construcción de vivienda y la redefinición de toda la ciénaga, que 3 gobiernos, 4 han amagado y no han dado. Entonces vamos a esperar que el gobierno no se estanque. Bueno, si se logra el rescate de ese río, sería, claro, un hecho de un valor histórico importante, incalculable. Entonces se está trabajando en esa dirección. El movimiento comunitario de esta zona, que ya tiene experiencia de vivir 4 amenazas, 3 de las cuales sacaron gente, pero no lo llevaron a ningún sitio ni le permitieron regresar. Hay que recordar que la Ciénaga es el único barrio en este país que el Estado, el gobierno del presidente Balaguer, le puso un bloqueo militar para que nadie pudiera llevar ni un abanico, ni una cama, ni unos muebles. Ni materiales, claro, de construcción. Ni menos. Óyeme, eso era... se creó un tráfico y los guardias cobraban, claro, para permitir pasar. No, lo bueno no es eso, sino que hay anécdotas donde cuando la Marina llegó en principio al bloqueo, le daba como miedo tomarle dinero a la gente, porque pensaba que lo estaban mirando, que no sé qué, pero cuando conocieron junto con la policía cómo era, ya la cosa se complicó. Aprendieron. Entonces, eso es un punto que yo creo que hay que destacar y que hay que darle seguimiento, sí, con respecto a lo que es un punto luminoso, podríamos decir, en este esfuerzo. Ahora, se dan otros elementos, y es la relación del presidente con su mismo partido y con algunos funcionarios que hicieron ver en algún momento que había una dispersión dentro del gobierno. Una dispersión para responder a la Marcha Verde, en términos concretos. Bueno, ahí sí, y mucho que comentar en aspectos de cómo se manejaron algunos funcionarios, que lo que provocaron fue mala ira del pueblo. O sea, no ayudaron ni a la solución y menos a la desesperación. Tipo, con todo eso de la Marcha Verde hay, claro, un relato que uno puede observar. Cuando comenzó la convocatoria, primero muchos dijeron, eso no va a ningún lado, ¿verdad? Luego, como vieron que tomaba fuerza, comenzaron entonces con esas huestes en las redes sociales, sí, a decir eso va a ser una cosa peligrosa, violenta. Claro. O están pagando para que vayan. Sí, todo eso. Ahí hablaban por experiencia propia. Sí. Entonces, luego vinieron diciendo que era un partido verde, que se iba a hacer. Sí. Que era un partido. Sí. Y luego intentaron decir que iban a hacer una marcha de respuesta a esa marcha. Lo que era tres veces lo han hecho. Una soquetería y una estupidez, porque si alguien denuncia corrupción y yo hago una marcha contra ese que denuncia la corrupción,
me estoy identificando como corrupto. Incriminando. Por suerte que Reinaldo Paredes pensó un poquito más que esa gente y dijo, señores, no hagan eso. Igual se pensaba así. Pero él mismo llamó a la militancia del partido a las calles, lo cual hubiese sido un error Bueno, también. esa es otra cosa. Sí, Respecto claro. a eso, el PLD ha sacado del olvido una de sus secretarías, la de Asuntos Comunitarios. El amigo Elpidio Báez estaba ahí y parece que eso estaba durmiendo de sueño Eterno. Sí. Dijeron, no, ponte en eso. Y bueno, ellos están llamando a su gente, los están orientando para defender la obra de gobierno. Su obra de gobierno. Bien. ¿Cómo piensan ustedes que el PLD podría contestar a este movimiento social, que no es de una persona, de un partido? Vamos a ver qué nos dice. Mira, personalmente pienso, y creo que en buena parte es la línea de la organización que represento, es que lo mejor que haría el PLD es no tratar de enfrentar este movimiento pacífico, ciudadano, de manera agresiva y mucho menos violenta. Que lo mejor que ha hecho, y es mi humilde entender realmente, el gobierno de Danilo Medina es permitir que la Marcha Verde realice sus movilizaciones tranquilas, en paz. En una palabra, que ha respetado, por así decir, el devenir, ¿verdad?, de este movimiento, que es un movimiento que me gustaría mucho aprovechar también para tratar de diferenciarlo un poco de cualquier otro movimiento social. No es un movimiento ideológico, al estilo del movimiento obrero, del movimiento estudiantil del pasado, ¿verdad?, que tuvieron su contexto y también su historia. No es un movimiento cultural de identidad, que está reivindicando identidades específicas al estilo el movimiento feminista, con muchos éxitos y muy justo su causa, el movimiento de la comunidad LGTB, o sea, el movimiento gay, que también tiene todos sus méritos, movimientos culturales, tampoco es de estos movimientos ecologistas del presente, muy válidos por todo el problema de los recursos naturales. Es un movimiento social basado en una indignación social de la población. Es un movimiento que ataca lo que sería un aspecto social de derecho, la ética ciudadana. Es un aspecto que nos estaba a nosotros reclamando con gran fuerza esta sociedad, que hubiera al derecho de la población. Es un aspecto esencial del ciudadano. Entonces, yo pienso que, bueno, ellos pueden reactivar sus organizaciones de base, tienen todo el derecho, pero lo que más está haciendo el presidente de respetar el curso de este movimiento es lo mejor que debe continuar así. Aunque hay que decir que esta iniciativa del PLD que dirige el diputado Elpidio Báez como secretario de Asuntos Comunitarios, en todo el tiempo ellos han dicho esto es pacífico. Ellos lo que están es un poco como adoctrinando. Yo digo, y que me perdonen los amigos de las iglesias, que es lo que llaman en las iglesias un avivamiento de la fe. A su gente que quizás está un poco con la cabeza caída por los escándalos, decirles, no, mire, tenemos cosas que reivindicar, cosas que defender, ¿verdad? Como reavivándole la fe en su partido. Es un poco eso lo que ellos están haciendo en las comunidades. Ojalá que se mantenga ahí. Mira, yo creo que este movimiento que se ha levantado de la Marcha Verde no es más que un ejercicio de ciudadanía, que está dentro de la democracia, que es un ejercicio democrático, y que lo único que está haciendo es pedirle a las autoridades, y a la cabeza de ello al presidente, que le ponga fin a la corrupción. Es un derecho que tiene la ciudadanía de pedirle a su gobernante detenga esta problemática. Y lo que está esperando la ciudadanía del presidente es que tome medidas visibles, creíbles, y que empiecen a marcar un camino para diluir, sacar la corrupción como elemento de acción política y como elemento de enriquecimiento. El presidente no ha respondido a su ciudadanía, y menos a sus votantes, porque el presidente tuvo un apoyo en las elecciones, digamos, significativo, de más de un 60%, pero las encuestas que salieron al principio del inicio de la Marcha Verde indicaba que la gente que apoyaba y creía en la demanda de la Marcha Verde estaba sobre el 90%, lo que quiere decir que el 60 y pico % del presidente estaba ahí también. Entonces, lo que está esperando la ciudadanía de una manera pacífica, pero en ejercicio, es que el gobierno responda a esa demanda. Josefina, ¿qué podría hacer el gobierno?
para ganarse incluso esa causa, ganársela en el buen ganársela, sentido de claro. decir yo voy a atender ese reclamo. Bueno, realmente la salida que le queda al gobierno es tratar de responder a la demanda de la ciudadanía, porque querer contrarrestar ese efecto, ¿verdad?, con una movilización, aún sea pacífica, lo que va a crear es todo lo contrario, una reacción contraria o negativa de rechazo de parte de la ciudadanía. En primer lugar, por lo que tú decías anteriormente, si nosotros marchamos porque estamos contra la corrupción y la impunidad, y ustedes están contra nosotros y marchan, entonces quiere decir que están favoreciendo eso, es decir, sería una salida errada. En la medida en que el presidente empiece a dar respuesta a las demandas, eso puede contribuir a disminuir el efecto, ¿verdad?, o la participación de la gente, porque la gente lo que está esperando es eso. Es algo en diminutivo cuando en una comunidad la gente demanda que le arreglen las calles, que haya energía eléctrica, que el agua, que todas las demandas que hacen, que el hospital. Inmediatamente eso se cumple, pues baja el efecto de la demanda. Han ocurrido algunas cosas, Josefina. Por ejemplo, bueno, está el sometimiento de un grupo de personas del caso de Brecht, que la gente dice que no está completo, que eso está flojo. Por otro lado, ahora están como desempolvando el caso de los aviones Super Tucano. Casos viejos. También hubo un fallo recientemente que descargó al exdirector de INAPA, Holguín, que tenía unas acusaciones, y nosotros publicamos precisamente este viernes que el caso de Héctor Rodríguez Pimentel, del escándalo del INDRI, que data del gobierno del presidente Fernández, también lo han tenido que desempolvar mucho porque se estaba muy guardado, y de nuevo va a los tribunales. Son señales que envía el sistema de justicia como queriendo decir, sí, estamos haciendo algo contra la corrupción. ¿Tú piensas que eso tendrá algún impacto? Bueno, si terminan los procesos como la ciudadanía espera, realmente, fíjate qué pasa, el caso de Brecht tiene una implicación que toca a lo que es la dirección principal del gobierno y del partido del gobierno. Sin embargo, esos casos aislados, ¿verdad? Digamos aislados, ¿verdad? Bueno, el INDRI, que INAPA, los Tucanos, ¿verdad? Bien, son casos que también tocan a funcionar, pero no tienen la magnitud, ¿verdad?, que tiene Odebrecht. Entonces, puede tener un doble efecto, es decir, ¿qué buscarían ellos con eso? Distraer la atención de los casos de Odebrecht, que va muy directo a la dirección principal del gobierno y del partido del gobierno, y sacar esos casos, ¿verdad? Entonces la gente tratar de complacer y decir, bueno, miren, ustedes ven, los Tucanos, ¿verdad? Los Tucanos, mire, ya aquí tenemos, sí, está trabajando. Está, claro. exacto, mira, Bajar aquí un poco tenemos la el de los presión. Tucanos, el señor la Pitini, creo que que está involucrado, mire, el otro. Sin embargo, no en todos los casos la respuesta. Si ellos empiezan por ahí, podría tener ese efecto, ¿verdad?, que la gente en cierta medida baje un poco la presión y diga, bueno, ya vemos que las cosas van caminando, aunque sea lento, pero camina. Pero ¿cuál ha sido el resultado que se ha dado en la justicia? Que todos llegan a un no al lugar, que no hay prueba suficiente y no se llega a lo que la ciudadanía está esperando. Pero está el mismo caso de Andino Peña. Y el pasado Es decir, reciente caso se del director de vuelve, INAPA. es decir, que lo el acaba caso de de- Andino Peña, que es muy reciente, pero ya nadie habla de eso. Pero fíjate un elemento Entonces, que El sería... caso de podría INAPA, ser del director de INAPA el- que Sí, recién- lo mencionamos que lo acaban de descargar. De- Sí, que lo acaban de descargar, descargar. sí. Es decir, que si ellos realmente quieren tener un efecto, o sea, ese podría ser como uno dice, maté 2 pájaros de un tiro, o con mi, ¿verdad? No se dice así, O sea, ¿eh? ajá, ya no se dice así, No, ¿verdad? no, no. O jugando las canicas, ¿verdad? Pues Claro. con una arrastré 2, podría tener ese efecto. Distraigo y mantengo lo de Odebrecht en silencio porque me tiene puntos clave muy atacados, pero al mismo tiempo respondo con casos de menor influencia que sí puedo Y que sacrificar, no lo ¿verdad? vinculen a él Sí. directamente, al gobierno directamente. Mira, porque podría como- ser una Paso le salida. están echando una cosita como al pasado gobierno. Sí. Como que están desempolvando casos que datan Pero, de esa gestión. pero recuérdate que aunque hay 2 gobiernos del mismo partido, entonces ahí hay Sí, una... pero internamente eso tiene otros efectos y otra lectura. dentro de la coyuntura Sí, sí, interna sí. política. Ellos sí. se ven como 2 gobiernos. Ahora Sí, mira, sí. yo
partiendo del criterio que tengo de que el país lo que está pidiendo es que el gobierno responda a la situación, hay cosas sencillas que el gobierno podría hacer para demostrar una voluntad política ¿Cómo contra la cuáles? corrupción. Por ejemplo, hay una lista de funcionarios que no han presentado su declaración jurada. Sí. ¿Por qué el presidente no decide suspender? Fíjense que no estoy hablando de cancelación. Suspender y someter a investigación el por qué esta gente no ha presentado, que eso es un bochorno para el mismo presidente, eso es una rebelión contra el presidente a partir de la ley. Si el presidente decidiera abrir, como se hizo en educación, una revisión de las nóminas de cada una de las instituciones del Estado, donde se pudiera ajustar esta nómina verificando, y ojalá pudiera organizarse una especie de observación o de veedores, como lo han hecho anteriormente para otras cosas, para dar el seguimiento a ese proyecto. Eso no le cuesta nada al gobierno, eso es sencillo. Si da un segundo paso de establecer cuál es la situación de la nominilla que se denunciaron aquí en el país durante mucho tiempo y que crecieron en todos los periodos electorales, incluyendo el pasado, ahí podría dar otro elemento de confianza. Sin embargo, ahora hay una situación que no sé si es cierta, aunque le creo a los medios que la han publicado, de que Odebrecht pretende ahora que se le pague otro... No, pero ya lo admitió el propio vicepresidente ejecutivo de CDE. Ajá. Sí, ya admitió y respondió diciendo que no se lo da un chele más. Exacto. Pero ya admitió que hay un reclamo de más de 700 millones de 700. dólares 700 extra. Pero eso le da la millones de razón a la dólares. Marcha Verde y a la ciudadanía. Es decir, esa empresa no es confiable. Además, cómo esa empresa desafía al gobierno que la ha estado protegiendo en este momento, por eso te digo si es verdad, exigiéndole un pago extra. Entonces la respuesta del presidente ahí puede ayudar en función de pararle el coche a esta empresa. La respuesta oficial ha sido que no se le va a dar un centavo más. Pero podemos esperar seguro Sí. una litis que vaya pero sigue trabajando. a un Ahora, organismo internacional. claro, ahora el presidente necesitaría el apoyo del pueblo para lograr eso. Vamos, ese puntito Entonces ahí de tiene. cómo ganarse ese apoyo, Claro. vamos a hablar en el próximo segmento. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Seguimos esta interesante conversación sobre el balance a este primer año de gobierno del presidente Danilo Medina. Y estamos conversando con tres distinguidos invitados e invitadas de Participación Ciudadana, con Marisela Duval, que es la coordinadora general, con Josefina Arbelo, del Consejo de Participación Ciudadana y también pasada coordinadora general, ¿verdad? Y con José Chichi Ceballos, que es coordinador del área de justicia. Y pasado coordinador también, pero hace también. muchos años. Pasado ¿sí? coordinador, sí. Bueno, para que concluyamos la parte de este último episodio, en el tema de Brecht, se ha habido que la empresa reclama más de 700 millones de dólares. El gobierno ha admitido que sí, que existe el reclamo y ha respondido a través del vicepresidente ejecutivo de CDE, Jiménez Bichara, diciendo que no se le va a dar un centavo más. ¿Qué podría hacer el gobierno para enfrentar con éxito esta exigencia? Es una compañía que, aunque esté golpeada, es una empresa importante y de un país muy poderoso. Sí, pero es una empresa importante, pero declarada como delincuente en muchos países, que no tiene aval para reclamar ni siquiera en un tribunal internacional, reclamarle Bueno, al aval gobierno. moral no tendrá, pero No. a veces los contratos amarran cosas también. Hay que ver qué dice Sí, ese contrato. pero un contrato que se firmó o se acordó sobre una base ilegal y de corrupción no tiene validez. O sea que tú piensas que el gobierno tiene ese pleito ganado. Sí lo echa, sí lo echa. ¿Y Pero lo va a además, echar? ¿Lo va a echar? bueno, eso es una cosa que uno te puede decir que puedo no, afirmar. pero habría que esperar. Pero además, el gobierno se le presenta una posibilidad de reconocer la demanda de la Marcha Verde. Es decir, esa compañía debió salir del país inmediatamente. Y se usaron una serie de argumentos y de afirmaciones de que lo ideal era reconocer que son delincuentes, pero esperar que terminaran. Bueno, ¿quién va a terminar con quién? ¿La empresa con el gobierno o el gobierno con la empresa? Entonces, esta situación crea una oportunidad para el gobierno responderle a su país, que es a quien se debe. Y contaría con el aval y el apoyo de la población, seguramente, si hace eso, ¿no? Si lo hace en serio, Esa es una de las Claro. demandas que siempre se ha mantenido
porque resulta que el caso de Punta Catalina es el proyecto que más inversión ha requerido. Es decir, si ha habido sobrevaluación, soborno, es donde mayor cantidad de dinero se ha implicado en ese caso. Entonces, por eso ha sido una de las demandas más importantes que se ha dado a través de Marcha Verde. Y además porque nuestras leyes dicen que incluso la misma oficina de compras y contrataciones públicas, su normativa dice que cuando un proveedor de servicio o mercancía, lo que sea, se constata que es una persona que ha cometido alguna infracción a la ley, no puede seguir siendo no puede seguir supliendo servicios o mercancías. Automáticamente pierde ese privilegio, ¿verdad? Entonces, ya más que justificado está que Odebrecht no siga trabajando en República Dominicana. Habría que ver, porque a veces habría que ver, como anteriormente usted mencionó, cómo fue el contrato o qué implicaciones tiene la construcción, por lo cual el gobierno no ha paralizado eso. Porque no creo que simplemente sea cuestión de dinero. Porque si se hubiera paralizado en el momento en que empezó, ¿verdad? Bueno, se paraliza, se cambia, se buscan otras compañías con experiencia para continuar el trabajo. ¿Por qué se ha empeñado en acelerar incluso el proceso como con la intención de que acaben rápido, antes de que esta presión sea mayor, y cuando todo haya pasado, bueno, ya está hecha, ya no se puede hacer nada? Sin embargo, ahora tiene esa disyuntiva, porque el mismo organismo que el Estado ha estado protegiendo y facilitando su continuación, ahora le dice de manera pública que dónde está el dinero, que necesita más dinero. Y el presidente, que seguramente no tiene ese dinero, porque está, a pesar de que hablamos de que nuestro país crece, tiene un crecimiento digamos en promedio de un 5.4% anual en los últimos años. Sin embargo, tenemos una deuda de un 34%. Pero además del PIB. Ese Pero crecimiento ha sido a base de endeudamiento. Exactamente, entonces, pero ese endeudamiento hay que pagarlo. Si el presidente se dispone a satisfacer esa nueva demanda de nuevos pagos que le requiere Odebrecht, él tendría que recurrir a más endeudamiento todavía, porque ¿dónde están los recursos para esa suma tremenda que le está? Tendría que recurrir nuevamente a más endeudamiento. Pero mire una cosa, pero hay dos ¿qué elementos. implicación tendría que el Estado no le dé el dinero a Odebrecht? Es una buena pregunta. Es decir, ¿cómo va a reaccionar Odebrecht? Yo creo No que sabemos. Odebrecht, Entonces viene un Entonces tema podría también ser muy el tema sensible. delicado. El Viene tema un delicado, muy ¿verdad? sensible si no le responde. ¿Realmente ha habido o no ha habido financiamiento de Odebrecht a las campañas políticas? Porque eso es lo que está pendiente. Y el gobierno no ha querido tocar para nada eso. Es uno de los grandes reclamos también fuertes del Movimiento Verde. Recordemos que nosotros, Participación Ciudadana, el pasado 2 de mayo, junto a 3 organizaciones más de la sociedad civil, depositamos una denuncia penal en la Procuraduría General de la República, que justamente toca específicamente el tema del financiamiento de las campañas políticas. Y ahí no ha habido ninguna respuesta. Sí, estuvieron ustedes, Masada, Santiago Somos Todos y Juan 23. Pero hay un elemento que yo no quiero... 3 organizaciones, una denuncia muy bien documentada, sería bueno también que se evaluara. Está al acceso por la página web de Participación Ciudadana para que cualquier persona interesada, medio de comunicación, pueda acceder y leer este documento muy bien documentado. Nosotros lo publicamos íntegro en acento.com.do. Ah, qué bueno. Pero hay un elemento que tal vez no es tan antes de pasar a lo de la Junta. Que es lo siguiente. Hay un acuerdo que yo no lo conozco, no sé si Acento lo ha publicado. ¿Cuál es ese acuerdo? El acuerdo entre la Procuraduría y Odebrecht. Bueno, publicamos lo que entregó el Ministerio Público. Uno tiene sospecha que debe ser una cosa más profunda, ¿no? Yo creo que sí, que igual. Pero en ese acuerdo supuesto, Odebrecht quedó comprometida a pagar unos recursos, devolverle al gobierno unos recursos.
creo que eran 140, 100 y El pico. doble, es El decir, doble de los 180, porque la ley 184. ordena, inclusive eso no tiene que ver con ese acuerdo. Es que si tú violas esa ley, automáticamente tienen que pagar el doble de la cantidad defraudada. Bueno, pero ellos se comprometieron a pagarlo y supuestamente ya hicieron un primer avance. Entonces, en 10 años entonces, y con toda la facilidad. Son ellos los que nos deben a nosotros. Es decir, no nos han pagado. Pero no alcanza para por eso. Para devolverle a ellos. No, pero entonces, ¿cómo se atreven a cobrar si son ellos los que nos deben a nosotros? Bueno, ¿Y sobre qué base? Hay un viejo dicho que dicen que el que se atreve es porque cree que puede. Exactamente. Bueno, pero como hay otro que dice pregunta. que cuando la gallina cruza la calle es porque cree que puede José, cruzarla. O sea, exacto. sí, claro, José, pero, esa es la gran pregunta sí. que habrá que hacernos. ¿Quién le debe a quién? ¿Realmente el gobierno nuestro tiene cola pisada, como decimos nosotros? ¿Y por qué como se debe? envalentona la empresa ¿Por qué ahora? se ¿Por qué se envalentona la siente con el poder para ¿Quién poder le debe a reclamar? quién? Por eso Son yo digo preguntas que habría que tendríamos ver qué hacernos. implicación tendría para el Claro. Estado no entregarle el dinero a Odebrecht. ¿Qué implicación? O sea, ¿cuál sería la reacción de ellos? pero este país no puede Ahora, vivir definitivamente, si el gobierno pone, como él tanto ha dicho, sus oídos en el corazón del pueblo y atendiera los reclamos de la población, indudablemente que el que va a ser ganancioso sería la población. Por favor, dominicana. pasemos ahora. Hubo un comunicado recientemente de la Junta Central Electoral advirtiendo a los partidos que debían desistir de esa campaña extemporánea adelantada que está en marcha. Uno ve que hay candidatos del PRM, está Hipólito por un lado, Luis Abinader por el otro. En el Partido Reformista está Federico Quiquentún. En el propio amable partido que oficialista sí, también esa pugna de liderazgo muy fuerte. No se ha expresado en el PLD de manera con mítines, pero sí es muy profusa la campaña en las redes sociales. Claro. Y uno que otro funcionario que se pasa de contento y habla de que el presidente debe de seguir más allá de 2020. Sí. Me gustaría la lectura de ustedes sobre esa exigencia de la Junta y lo que podría ocurrir. Bien. Yo creo que la Junta Central Electoral cumple muy bien su rol rector de este proceso cuando hace ese llamado muy a tiempo, es muy oportuno, un llamado para que cese el proselitismo, en momento en que la sociedad dominicana está primeramente enfrentando un gravísimo problema que es el fin de la corrupción y de la impunidad, donde hay un movimiento verde que está reclamando de una manera pacífica, cívica, organizada, que está demostrando unos niveles de indignación muy altos y que está reclamando detrás de todo esto, yo quiero volver, es un aspecto esencial del ciudadano, que en este gobierno se ha perdido mucho y que tiene que ver con la moral, con la ética, es un asunto del derecho. Y la Junta Central se une de alguna forma a este reclamo, a esta indignación social generalizada de la sociedad dominicana para reclamarle a los partidos políticos también que se sosieguen, que respeten, que están fuera totalmente de situación, están fuera totalmente de, ¿cómo se diría en este momento la palabra? De oportunidad con un proselitismo extemporáneo. Fuera de foco. Fuera de foco, en momentos donde todavía lo que tenemos es que reclamar que el Congreso termine su labor de conocimiento y de aprobación de esas leyes de partido y la ley de régimen electoral tan necesario para comenzar a poner un régimen y a ponerle límites a la actividad política. Josefina, algunos han argumentado ante esto, y escuché al secretario general del Partido Reformista, Ramón Rojillo, decir que, bueno, que no existe como una prohibición como tal, pero que yo recuerde, revisando la ley que todavía está vigente del electoral, sí le da facultad a la Junta para poder decir, no, usted no puede estar en campaña, para poner límites, ¿cierto? Sí, bueno, la ley cuando se da la proclama de que empiece de las elecciones, cuando se supone que debe empezar la campaña. Que son 3 meses antes. Sí, 3 meses antes de las elecciones. El problema de la ley vigente es que no tiene sanción. No hay sanción. Entonces, como no hay sanción, o sea, lo que ocurre o pueda ocurrir, no hay manera de parar que eso ocurra. Entonces, realmente es una situación, nuestros líderes políticos no tienen, ella decía ahorita la oreja, yo digo que ni el corazón, ¿verdad? Ni el oído ni el corazón en el país, porque ¿cómo es posible que en la situación económica en que se encuentra el país, ¿verdad?, con este problema de corrupción,
la situación en el sector salud, el problema del medio ambiente. Aquí tenemos muchos problemas con el medio ambiente, la basura, el corte de árboles, la quema, los ríos. Hablamos anteriormente de eso. Que los políticos estén pensando no en la solución de los problemas del país, sino en la próxima contienda electoral, entonces a empezar desde ahora a hacer campaña proselitista para alcanzar algún cargo determinado. Entonces, realmente es una situación que los políticos deben pensar, qué es lo que le interesa al país o hacia dónde debe el país empujar o utilizar sus esfuerzos, sus recursos en estos momentos, cuando todavía faltan 3 años. Ahora bien, esperamos que al final el Congreso decida con la ley. Y ojalá que esa ley, porque la campaña, el control de la campaña tiene que estar en la ley electoral. Ojalá que esas ambas leyes traigan realmente control para la campaña. No sería el primer país que le va a poner control a las campañas. Todo lo contrario, la gran mayoría de los países tienen fijados límites en cuanto al tiempo de la campaña, en cuanto a la cantidad de dinero que se utiliza en la campaña, y además la equidad en el tiempo, en los recursos, etc. Aquí no tenemos esos controles. Entonces nuestros políticos deben estar pensando más en la condición económica del país, política, social, que en el proselitismo. Y más si tenemos en consideración lo que ocurrió en las elecciones pasadas. La cantidad de dinero que se gastó en esa campaña electoral, primero para modificar la Constitución, para permitir una nueva reelección, y luego en ese proselitismo para alcanzar eso. Entonces, la Junta Central Electoral está justo en el punto para, digamos, ha sido muy atinada para hacer un llamado a los partidos de que no deben comenzar de nuevo o no deben continuar. Exacto, no deben continuar. Para completar, que las propuestas de leyes que se están discutiendo en el Congreso le ponen límites a todos esos aspectos que acaba de decir. La ley de partido y ley electoral. Sí, al financiamiento, al tiempo de duración de las campañas, a la duración, a las mismas horas. Son muchos aspectos positivos. Ojalá podamos después hacer miren, aquí hay un asunto programa que se focalice en esas propuestas. Que para mí es bien preocupante. Lo que se está planteando es desconocer la autoridad de la Junta Central Electoral, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si hay un proceso de revisión de la ley, si hay un proceso de creación de la ley de partidos, y los partidos al mismo tiempo que no concluyen este proceso, se lanzan a la calle mucho tiempo antes de la campaña electoral, y la misma Junta expresa que no es correcto, y siguen en esa actividad, entonces hay que tener cuidado, porque con esa actitud empiezan a minar la autoridad de la Junta. Y si esta Junta llega sin autoridad al proceso electoral, las cosas pueden ser complicadas. Entonces, los partidos tienen que dar marcha atrás. Tienen que respetar lo que hay de ley y tienen que respetar la autoridad de la Junta. Pero agrego algo más. Yo entiendo, y no voy a complicar a Participación Ciudadana como institución con lo que voy a decir, yo entiendo que esa es una reacción dirigida a boicotear lo que se ha ido aprobando de la ley de partido y de la ley electoral. La reacción de los partidos. La reacción de los partidos. Y en ese sentido termino sumando lo siguiente: los partidos dominicanos lamentablemente no están acostumbrados a que ninguna ley los rija, ni están acostumbrados a ceder. Hay muchas experiencias con otras juntas electorales en las cuales los partidos han terminado haciendo lo que les da la gana. Imponiéndose. Y esto obliga a toda la sociedad civil, desde el movimiento social hasta las iglesias, a respaldar la Junta en ese sentido. Por primera vez los partidos tienen que entender que la ciudadanía no quiere seguir con ese tipo de comportamiento y que tienen que someterse a lo que es el proceso que se está llevando. Y por tanto, darle un ejemplo a la ciudadanía de nuevo, a los partidos, de que esto tiene que estar en orden. Bien, muchísimas gracias a Marisela Duval, a Josefina Arbelo y a José Ceballos Chichi por estos importantes puntos de vista sobre el balance a la gestión de gobierno y
sobre lo que está ocurriendo con la Junta Central Electoral y esta campaña a destiempo de los partidos, los más tradicionales sobre todo. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.